Hola muchachos, bienvenidos a este video que corresponde a la práctica 10 de diccionarios, que realmente es relativamente sencilla, en especial si la comparamos con varias que ya acabaron en el curso, como son árboles rojinegros o el algoritmo de Dijkstra o cosas de ese estilo. En comparación, los diccionarios van a ser realmente sencillos. ¿Qué es un diccionario? La manera más sencilla de verlo es una generalización de los arreglos. En los arreglos mapeamos enteros consecutivos que comienzan en cero a cualquier tipo de objetos. O sea, mapeamos un conjunto de enteros consecutivos comenzando en cero a una colección de objetos, que en particular pueden ser de cualquier tipo, en el sentido de que tenemos arreglos de cadenas, arreglos de enteros, arreglos de estudiantes, arreglos de lo que nosotros queramos. Los diccionarios lo que hacen es justamente generalizar esto. En lugar de tener un conjunto de enteros consecutivos que comienzan en cero, vamos a tener un conjunto de objetos de cualquier tipo mapeados a una colección de también cualquier tipo. Y el tipo del conjunto, por supuesto, puede ser distinto al tipo de la colección. En inglés se les conoce como, bueno, dictionary, en particular Python es la nomenclatura que utilizan, pero también se les conoce como hash tables y desde un punto de vista un poco de más alto nivel se les conoce como mapeos, porque justo mapeamos un conjunto a una colección. ¿Y cómo va a funcionar esto? Pues vamos a utilizar justamente funciones de dispersión, en inglés hashes, hash functions. Justamente por eso es que en inglés a los diccionarios se les conoce como hash tables. Y es por eso también que algunas personas a los diccionarios les dicen tablas de dispersión. Lo que vamos a hacer, como tenemos un mapeo de un conjunto o una colección, lo que tenemos es un conjunto de entrada, donde una entrada es un miembro del conjunto a mapear y un miembro de la colección mapeada. Entonces, al conjunto de objetos a mapear les vamos a decir llaves y a la colección de objetos mapeados les vamos a decir valores. Entonces, una entrada tiene una llave y un valor. Es un conjunto de entradas porque todas son distintas, porque justamente hay una entrada por cada llave y las llaves forman un conjunto, son distintas todas entre ellas. Entonces tenemos un conjunto de entradas. Todo esto funciona en alto nivel. ¿Cómo lo implementamos? Pues justamente vamos a tener un arreglo donde vamos a poder meter estas entradas. ¿Cómo va a funcionar? Cuando queramos mapear una llave a un valor, vamos a aplicarle una función de dispersión a la llave y vamos a hacer algo con el valor de regreso de la función de dispersión. Vamos a hacer algo con la dispersión de la llave para que quepa en el arreglo que estamos utilizando. Y entonces ahí en ese índice del arreglo va a ir la entrada. ¿Por qué tenemos que hacer algo con la dispersión? Pues porque las funciones de dispersión que estamos utilizando nosotros y las que utiliza por omisión Java mandan sus valores a un entero de 32 bits. Si quisiéramos utilizar la dispersión directamente como índice de nuestro arreglo, pues tenemos ya un problema. En particular, nos puede mandar un valor negativo la función de dispersión. Pero incluso si nos quedamos nada más con los positivos o tomamos el valor absoluto, lo que tenemos es que son 31 bits. Tenemos más de 2.000 millones de índices posibles. Sería un arreglo enorme. Entonces tenemos que limitar estos índices para que quepan en un arreglo de tamaño razonable. Lo que vamos a hacer es aplicar una máscara. Nos vamos a quedar únicamente con ciertos bits de la dispersión de la llave. Hay varias maneras de hacer esto. Los diccionarios, de verdad vamos a decir, lo que hacen en general es que el arreglo tiene una longitud, un número primo, y se toma el módulo de este número primo a la dispersión. Se saca el módulo y entonces queda entre el 0 y este primo menos 1, que es juntamente los índices válidos del arreglo correspondiente. Esto funciona muy bien, pero es un poco más engorroso de implementar que lo que vamos a hacer en la práctica, que es más sencillo. Lo que vamos a hacer es aplicar una máscara, literalmente quedarnos con los últimos bits de la dispersión. Entonces, para que esto funcione, nuestros arreglos van a tener una longitud igual a una potencia de 2, con la longitud mínima siendo 64, por cierto. Pero ahorita olvídense de la longitud mínima. Entonces, imagínense que nuestro arreglo tiene 4 entradas. Bueno, entonces nuestra máscara tienen que ser 2 bits. Los bits más significativos
de un entero de 32 bits. Entonces los valores que nos permite son justamente 00, 01, 10 y 11. Y los 4 valores correspondientes de 2 a la 2. Si tenemos un arreglo de tamaño 8, nuestra máscara sería de 3 bits. Si nos quedamos nada más con 3 bits, nos quedamos con los valores que va de 0 a 0 a 1, 1, 1. O sea, de 0 a 7 son 8 valores, que es justamente la longitud de nuestro arreglo. Etcétera, etcétera, etcétera. Es muy sencillo calcular la máscara y aplicarla para obtener el índice correspondiente en el arreglo para nuestra entrada. En general con esto sería suficiente, pero acuérdense que cualquier función de dispersión tiene colisiones. Y además, si estamos rebanando bits, si nos estamos quedando solo con unos cuantos bits al aplicar nuestras máscaras, entonces el número de colisiones aumenta significativamente. Por lo tanto, nuestro arreglo no va a ser de entradas directamente, vamos a tener un arreglo de listas de entrada. Y entonces, cuando haya una colisión en nuestro diccionario, que no es idéntica a una colisión en la función de dispersión, lo que va a ocurrir es que dos entradas con llaves distintas van a estar en la misma lista de nuestro arreglo de listas de entradas. Las colisiones en función de dispersión es cuando dos valores distintos tienen dispersiones iguales. Una colisión en la función de dispersión causa forzosamente una colisión en el diccionario. Pero una colisión en el diccionario puede ocurrir aunque no haya una colisión en la función de dispersión. La función de dispersión nos puede dar valores distintos para dos llaves diferentes, pero al rebanarle los bits, al aplicar la máscara, nos podemos quedar con los mismos índices en el arreglo y entonces se vuelve una colisión en el diccionario, aunque no haya colisión en la función de dispersión. Todo esto en general funciona bastante bien. Si el número de elementos comparados con el tamaño del arreglo no es muy grande, si el dividir el número de elementos en nuestro diccionario entre la longitud del arreglo es menos que 0.72, donde este 72% sale de experimentos, básicamente. En general, las listas de nuestro diccionario, las listas de nuestro arreglo de listas de entradas, van a tener longitud muy corta, 2, 3, 4 a lo más. Entonces, en los hechos, nuestros diccionarios se comportan como si agregáramos, elimináramos y buscáramos en tiempo constante, en a lo más 4 pasos. Porque podemos decir que aplicar la función de dispersión es en tiempo constante. En general nuestras llaves no van a tener una longitud muy grande y de hecho en general obtener la dispersión de una llave va a ser literalmente tiempo constante. Aplicar la máscara también va a ser en tiempo constante y recorrer la lista, si la lista está acotada a 4 elementos, pues también la podemos considerar en tiempo constante. Entonces la complejidad en tiempo de nuestros diccionarios va a ser constante amortizado. ¿Por qué amortizado? Porque a veces al agregar tenemos que aumentar nuestro arreglo, lo que siempre nos pasa con arreglos. Justamente este porcentaje que les dije, 72%, 0.72, que se obtiene experimentalmente, que haciendo experimentos vemos qué es lo que nos conviene usar. Si se excede este porcentaje, si el número de entradas en el diccionario es más del 72% de la longitud del arreglo, entonces nos conviene aumentar la longitud del arreglo. Como queremos que las longitudes de nuestros arreglos sean potencias de 2, sencillamente multiplicamos por 2 la longitud del arreglo original y ya tenemos ahora un arreglo el doble de largo. Y tenemos que mover todas las entradas del arreglo original al arreglo agrandado. Aguas, no pueden mover las listas porque todos los índices de las entradas cambian porque la máscara cambia. Acuérdense que el índice de cada entrada, el índice de la lista de cada entrada, es la dispersión de su llave con la máscara aplicada. Entonces, como la máscara depende de la longitud del arreglo, al duplicar el tamaño del arreglo cambia la máscara y por lo tanto cambia el índice de la entrada. Lo que les recomendamos que hagan es de que dupliquen el arreglo y que el arreglo reemplace al arreglo viejo, que pongan todo el estado del diccionario como si estuviera vacío y que recorran el arreglo original y cada entrada la agreguen individualmente otra vez. Utilizar los diccionarios entonces es muy sencillo. Para agregar, pues ya vimos el algoritmo. Para agregar un valor asociado a una llave, le aplicamos la función de dispersión a la llave, le aplicamos la máscara a esa dispersión, eso nos da el índice de la lista en el arreglo para esta entrada, recorremos esa lista y si esa llave ya está, reemplazamos el valor de esa entrada con el nuevo valor que nos pasaron. Si no está, creamos una nueva entrada y la agregamos al final
de la lista. Tomando en cuenta que si el número de elementos del diccionario entre la longitud del arreglo es más de 0.72, hay que duplicar la longitud del arreglo. Por cierto, este número, el número de elementos en el diccionario dividido entre la longitud del arreglo, le vamos a decir la carga del diccionario. Si la carga del diccionario aumenta de 72%, tenemos que duplicar la longitud del arreglo y hacer todo lo que les dije que hay que hacer para preservar al diccionario. Si queremos eliminar el elemento es básicamente lo mismo. No eliminamos un valor. Hay implementaciones de diccionario que se hacen esto, pero la nuestra no lo va a hacer. Para eliminar necesitamos la llave. Entonces decimos elimina esta llave. Entonces aplicamos la función de dispersión a la llave, le aplicamos la máscara a la dispersión de la llave y eso nos da el índice de la entrada correspondiente. Y sencillamente buscamos la entrada en la lista que tenga esa llave y la eliminamos. Y para encontrar un diccionario es exactamente lo mismo, nada más no lo eliminamos, nada más regresamos el valor correspondiente a la llave. Por eso les digo que en general los diccionarios son relativamente sencillos. Los iteradores son relativamente sencillos. Hay que recorrer el arreglo hasta llegar a una lista distinta de null y luego recorrer la lista hasta que se acabe, en cuyo caso hay que volver a recorrer el arreglo desde esa lista hasta la siguiente entrada que sea distinta de null. No vamos a guardar listas vacías en el diccionario. Vamos a dejar los índices del arreglo que no tengan ninguna entrada como null. Si se nos va a tiempo lineal, por ejemplo, agregar un elemento al diccionario, en algunos casos. Lo que ocurre es que en promedio esto va a ocurrir muy poco. Entonces, de forma amortizada, o sea, si suponemos que solo un número constante de veces duplicamos la entrada de nuestro arreglo, pues entonces podemos distribuir estas operaciones lineales que ocurren un número constante de veces entre todas las operaciones que tienen complejidad en tiempo constante. Y entonces, en promedio, esto nos da una complejidad en tiempo para agregar constante, amortizado, y por supuesto suponiendo que nuestra función de dispersión es buena. ¿Qué es que sea buena la función de dispersión? Que no tiene muchas colisiones. Entonces, si la función de dispersión no tiene muchas colisiones, entonces en general va a haber pocas colisiones del diccionario. Acuérdense que va a haber más colisiones en el diccionario que en la función de dispersión, pero aún así no van a ser tantas. Y entonces las operaciones sí van a ser de manera amortizada y en promedio constante. Si la función de dispersión en cambio es muy mala, entonces va a haber un montón de colisiones y acuérdense que una colisión en la función de dispersión nos fuerza a una colisión en el diccionario. En el peor de los casos, llévenlo al caso extremo, todas las entradas del diccionario terminan en una sola lista en el arreglo. Y pues entonces agregar, pues puede ser en tiempo constante, pero eliminar nos va a llevar tiempo lineal buscarlo y obviamente buscar también nos va a llevar tiempo lineal. En promedio y de forma amortizada, si la función de dispersión es suficientemente buena, los diccionarios funcionan muy bien, son utilizados para todo. JavaScript básicamente los utiliza como estructura básica del lenguaje. Python, por supuesto, los utiliza muchísimo. Lenguajes como Python, cuando ustedes hacen objeto punto alguna variable, Java utiliza una cosa similar a los desplazamientos que vimos con los arreglos o muy al inicio en la introducción del libro. Pero Python, de hecho, lo que hace es utilizar un diccionario de variables, donde el nombre de la variable es justamente su llave, etcétera, etcétera. Se utilizan de verdad para todo. El único problema que tienen los diccionarios es que justamente perdemos el orden. Como la operación de agregar es de forma amortizada y en promedio con complejidad en tiempo constante, si agregamos n elementos a un diccionario, esto nos lleva un número lineal de paso. Entonces, como podemos agregar n elementos en tiempo o grandota de n, esto automáticamente implica que los diccionarios no están ordenados. Y es realmente lo que perdemos con los diccionarios, el orden. Si queremos mantener el orden, perdemos esta capacidad de agregar, eliminar y buscar en tiempo lineal. Y por cierto, también debería ser fácil ver que se pueden implementar diccionarios utilizando un árbol rojinegro de entradas, donde las entradas son comparables por sus llaves y obviamente las llaves tienen que ser comparables. Esas son las dos implementaciones más importantes de diccionario en Java. En Java lo que tenemos es una interfaz que se llama mapeo, y tenemos HashMap, que es un diccionario como el nuestro con funciones de dispersión, y tenemos un TreeMap, que por cierto justamente utiliza un árbol rojinegro. Entonces HashMap es no ordenado y las operaciones son en promedio y de forma amortizada en tiempo constante,
Y TreeMap, las llaves tienen que ser comparables y las operaciones tienen una complejidad en tiempo logarítmico. Yo esperaría que no tuvieran muchos problemas para implementar esta clase, la clase diccionario, y para motivos prácticos con esto termina el curso. Aún tenemos otra práctica todavía con conjuntos y mejorar gráficas, pero los conjuntos son una aplicación directa de los diccionarios y se utilizaron métodos auxiliares para buscar un vértice de la gráfica dado su elemento en su clase gráfica. Entonces convertir las listas de adyacencias en diccionarios de adyacencias les va a resultar realmente trivial, por lo que básicamente terminamos el curso. Yo le voy a parar aquí. Obviamente todo lo que necesitan para la práctica está en el libro, échenle un ojo por favor, pero si tienen cualquier duda me pueden dejar un comentario o me pueden mandar un correo. Y gracias.